¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos un sábado más en Sinergia CEFIA, este espacio en donde le acercamos el quehacer de los y de las profesionales de las ingenierías y de la arquitectura. Como pudieron ver en redes sociales y también en televisión, hoy vamos a conversar sobre inteligencia artificial y su aplicación en la ingeniería civil, pero vamos sobre todo a ir conociendo un poco sobre eso, sobre inteligencia artificial, algunos mitos, hechos reales, información que debemos tener y también los usos que ya se están dando y que desde luego generan muchísimo desarrollo, nos ayudan en procesos educativos, pero también vamos a conversar sobre eso, a ver hasta dónde da don Luis, y de una vez aprovecho para presentarlo, hasta dónde da la inteligencia artificial y hasta dónde no. Le doy las buenas tardes. Don Luis Serrano es ingeniero del Colegio de Ingenieros Civiles y nos va a acompañar hoy a conversar sobre inteligencia artificial. ¿Cómo está, don Luis? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo creo que empecemos por contar qué es inteligencia artificial, porque ya lo hemos escuchado tanto que asumimos que nada más tiene que ver a veces, en general, con el teléfono, con algunas imágenes, pero ¿qué es inteligencia artificial? Sí, bueno, mira, es importante entender desde la parte conceptual qué es, ¿verdad? Inteligencia artificial es una disciplina, es una rama de la informática que busca crear sistemas que tengan capacidades similares a las de un humano, que pueda razonar, que pueda resolver problemas, que pueda tomar decisiones, que pueda hacer interpretación de imágenes, identificación de patrones. Eso es, en resumen, lo que es inteligencia artificial. Es una disciplina que nace a raíz de la informática y que se enfoca específicamente en crear sistemas que tengan ese tipo de capacidades. Antes de un poco avanzar, don Luis, hacia el ejercicio de la ingeniería civil y cómo ustedes han podido también utilizar la inteligencia artificial para el desarrollo de proyectos, hablaba yo antes de mitos. Y quisiera que podamos ir haciendo eso, ir como desmitificando la inteligencia artificial. La primera pregunta que le voy a hacer es, hace unos meses, la gente en general conoció el ChatGPT, voy a utilizar, ¿verdad? Porque esto fue lo que conoció a través de las imágenes que todo el mundo quería tener, ¿verdad? Y que tuvo un montón de implicaciones y que entonces mucha gente se dio cuenta que el ChatGPT servía para esto, pero lo único que hicieron fue tratar de buscar una fotografía. La inteligencia artificial no es solamente un ChatGPT, por ejemplo, y no es solamente una fotografía que me hizo distinto o que me colocó con gente famosa que ya ni siquiera está en la Tierra. Correcto. O sea, ChatGPT es el nombre de una solución, es el nombre comercial de una solución que utiliza inteligencia artificial, que se ha popularizado por su gran amplitud de aplicaciones. Sí, por supuesto, y eso ha dado pie a que sea cada vez mucho más sencillo que las personas entiendan o crean que ChatGPT es en esencia inteligencia artificial. Y es un sinónimo para mucha gente. Para mucha gente es un sinónimo. Lo que pasa es que los GPTs, porque existen varios, son quizás los más sencillos de usar, porque están a disposición de las personas, cualquier persona con acceso a Internet son capaces de poder usarlos. Son multiplataforma, no ocupo una computadora necesariamente, lo puedo acceder desde un teléfono móvil. Entonces, hay un montón de aplicaciones y al hacerlo tan disponible, eso hace que mucha gente llegue a esa conclusión errónea de creer que inteligencia artificial es un ChatGPT. Pero como su nombre lo dice, es un GPT, ¿verdad? Al final del día, los GPTs son una subrama o una subclasificación de los grandes modelos de inteligencia artificial generativa. Al final, el acrónimo GPT está en inglés, ¿verdad? Pero es un transformador preentrenado de inteligencia artificial generativa. Eso es lo que es un GPT. Tiene la capacidad de poder responder de manera muy precisa, ¿verdad? Preguntas que a veces pueden llegar a ser muy complejas, pero al final del día es un modelo, lo que nosotros llamamos un LLM, ¿verdad? Que es un modelo es un modelo muy amplio, es un Large Language Model, ¿verdad? Los LLMs lo que hacen al final del día es ser vastas fuentes de información para que estos modelos cada vez sean más inteligentes y puedan responder de manera pues bastante precisa.
pero ChatGPT no es un sinónimo de inteligencia artificial. ¿Qué otra cosa no es inteligencia artificial y qué sí? ¿Dónde podemos ir soltando otro mito? Bueno, hace tiempo atrás se popularizaron muchísimas soluciones que uno podría llegar a creer que eran inteligencia artificial. Por ejemplo, los asistentes virtuales. Okay. Empresas de tecnología como Amazon, como Google, empezaron a desarrollar productos de uso cotidiano y esto viene de una tendencia mucho más atrás que nació antes de la inteligencia artificial, que es el IoT, ¿verdad? Que es el Internet of Things, el Internet de las cosas. Cuando empezamos a cambiar nuestros hábitos de consumo y empezaron a convertirse cada vez más frecuentes, la aparición de productos de uso cotidiano que tenían acceso a Internet, eso fue lo que dio pie a que en algún momento hoy tengamos capacidades de inteligencia artificial, pero en su momento no lo fueron. Entonces muchas veces la gente piensa, es que si yo tengo un televisor inteligente, eso le iba a preguntar, tengo acceso a inteligencia artificial. Bueno, en sus inicios no. Ahora, ¿dónde está implícita la inteligencia artificial en todo esto? Está implícito en cómo nosotros usamos la información de los hábitos y consumos y preferencias de los usuarios al usar estos productos de uso cotidiano para darles recomendaciones usando modelos de recomendación colaborativa o conociendo cuáles son los gustos y preferencias de esa persona y por otra plataforma ofrecerle otro tipo de productos o utilizar toda esta información de usos de estos productos para poder ayudarle a nivel de eficiencia, ¿verdad? Que eso es lo que nos lleva a tener dispositivos que nacieron solo siendo inteligentes y que poco a poco los fuimos integrando a modelos de inteligencia artificial y hoy no solamente creemos que son inteligentes, sino que también tienen la capacidad de hacernos la vida más fácil. Y eso es lo que ha popularizado todos estos dispositivos. En su momento, el mito fue creer que tener un Alexa, ¿verdad? O tener un Google Now eran sinónimos de inteligencia artificial. En su momento fueron simplemente asistentes no cognitivos. O sea, eran asistentes que tenían la capacidad de poder entender comandos y en su mayoría todos podían responder la mayoría de las cosas que les preguntaban. Lo que pasa es que no eran capaces de entender contextos ni intenciones. A medida que esos modelos se empezaron a integrar a capacidades estadísticas, a capacidades de análisis y a través del uso de modelos de inteligencia artificial, es que ahora todos estos dispositivos tienen capacidades que a uno lo sorprenden, ¿verdad? Pueden predecir en qué momento vas a necesitar la información sin que vos se la pidas. Por ejemplo, las nuevas versiones de teléfonos Apple tienen un componente de hardware adicional a todo lo que ya de por sí hacían, que es simplemente lo que ellos llaman un motor neuronal, que es un microchip que únicamente está en el teléfono para poder procesar modelos de inteligencia artificial basado en los usos y comportamientos del usuario. Entonces, por ejemplo, el teléfono sabe que vos todos los días en la mañana te levantás y lo primero que ves es el clima. Entonces, solo lo tenés que hacer una vez o dos veces. Ya a la tercera, vos te levantás y apagás la alarma y él te dice, el clima es tal. Y como yo ya sé que el patrón de comportamiento es que primero estás en tu casa y después te vas para el trabajo, lo seguido que hago después de decirte, el clima es este, y así está el tráfico. Entonces, ¿cuál es el valor muy tangible, subyacente de todo esto? La gente dice, es que el dispositivo me conoce y me hace la vida más fácil. Claro, lo que las personas no saben es que nosotros mismos estamos entrenando el dispositivo para que nos ayude. Hacer la vida más fácil. Hacer la vida más fácil, correcto. Pero es producto de ese entrenamiento que le hemos estado dando, de la información que le vamos colocando. Hacemos la pausa y regresamos para seguir conversando sobre inteligencia artificial y su aplicación en la ingeniería civil. Les invitamos a que nos acompañen en Sinergia Cefía, este espacio en donde le acercamos el quehacer de los y las profesionales de las ingenierías y de la arquitectura. Recuerde, Sinergia Cefía, su programa televisivo de las ingenierías, arquitectura, consultoría y construcción. El Instituto IEXA es el instituto profesional de belleza con mayor trayectoria y respaldo de Costa Rica.
Cuenta con cursos, talleres, seminarios y maestrías estructurados para formar profesionales altamente capacitados. ¿Quieres formar parte del mejor instituto de belleza del país? Llama en este momento al 2222-7675. 2222-7675. Don Luis, y precisamente ya que hemos conocido estos conceptos, la lógica de cómo funciona, de cómo, ¿verdad?, puedo entrenarla, y después hablaremos de cómo desentrenarla, ¿verdad?, porque aprende o no los hábitos de la información que le demos o que le suministremos, sea la más precisa. Aquí le pregunto entonces, ¿cómo se ha podido ir vinculando la inteligencia artificial en los procesos de las ingenierías y específicamente de la ingeniería civil? Claro. ¿A dónde lo podemos ir viendo y sobre todo cómo hace que para los profesionales el trabajo sea no solamente más preciso, sino que sea más innovador, pero nunca sustituyendo a este ser humano que le está suministrando la información a la inteligencia artificial para todo lo que sigue? Claro, mira, la inteligencia artificial en un proceso de ingeniería en general, ¿no? Tal vez no solamente la ingeniería civil, es porque es tan amplio que abarca varias disciplinas. Entonces, va a estar presente o puede estar presente desde las etapas más tempranas del proyecto, desde la planificación y el diseño, y puede también estar presente en las etapas subsiguientes. Puede estar, por ejemplo, una vez que vos pasás esa etapa de diseño y planificación, entras a la etapa de construcción. Podés usarlo en etapa de construcción, haciendo optimización de procesos, haciendo optimización de cuadrillas, haciendo modelamiento de mejores rutas para el traslado de material para un movimiento de tierras. Podés, después de esto, en etapa de operación, podrías tener dispositivos en el edificio que construiste, o podés operar lo que hayas construido a través del uso de sensores que te permitan poder predecir potenciales fallas. Entonces vos de manera proactiva podés planificar mantenimientos programados o podés hacer la definición de la obsolescencia de lo que construiste en función del uso que le están dando. Entonces, vos de una manera muy inteligente y muy eficiente desde la óptica de tiempo, podés tomar decisiones, porque ahí es donde está implícita la inteligencia artificial, porque no pretende nunca, en ningún momento, venir y reemplazar el conocimiento ni la experiencia de un ingeniero o de un arquitecto. Pero lo que sí pretende es que todos los profesionales implícitos en un proceso puedan tomar decisiones más educadas y más óptimas desde la óptica de tiempo. Pero va a estar presente en todas las etapas. Con esta explicación, pienso, por ejemplo, en un proyecto de carreteras, que es lo que quizá todos estamos más familiarizados a escuchar, en donde hay participación de profesionales de ingenierías y de arquitectura, y que uno dice o escucha, hay que hacerle una adenda al presupuesto, hay que hacer ¿verdad? Hay que hacer una erogación mayor porque no hubo una previsión de X situación. Con la inteligencia artificial y con esto que usted me cuenta, don Luis, efectivamente aquí se puede optimizar y determinar, no sé, que la cuadrilla va a durar más tiempo en tal día porque hay condiciones de lluvia específica, como en la ruta 32, que eso se va a retrasar un poco y que esta es la previsión que puedo tomar. Para todo esto me puede mitigar un poco eso, la condición que se convierte en un riesgo y que hace que el proyecto sea más caro, que tarde más tiempo, que la gente esté más irritada, que el cliente también esté más irritado, hablando de nosotros como clientes, siendo ciudadanos en un proyecto de una carretera, por ejemplo. Claro, mira, usemos ese ejemplo que vos me estás dando para verlo desde las diferentes etapas de un proceso de construcción. La primera etapa, estás en la etapa de análisis, estás haciendo el diseño de esa carretera o de un puente, y estás definiendo los alcances necesarios para poder hacer ese puente o esa carretera de manera exitosa, cumpliendo lo que te están pidiendo. ¿Dónde está implícita la inteligencia artificial en ese proceso? Bueno, tiene que haber un diseño original que tiene que hacer un ingeniero civil, ¿verdad? Ahí también
que hacer una serie de análisis a nivel de capacidad de suelos y demás. ¿Y en qué momento entra en juego la inteligencia? Bueno, yo como profesional tengo acceso a una serie de recursos, la bibliografía, información, sí, datos, códigos sísmicos, claro, etcétera, 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 que me van a permitir decir, este es el diseño original, ¿verdad? Y ese es tu línea base, tu punto de partida. ¿Qué haces a partir de ese momento? Vos podés hacer uso de un sistema de inteligencia artificial para poder optimizar tu diseño. ¿Y a qué me refiero con optimizar? Podemos optimizarlo desde la óptica de resistencia, podemos poner a prueba ese diseño antes de construirlo, no solamente en las herramientas de modelación, sino que también yo puedo venir eventualmente y agarrar ese diseño que está ahí, y lo podés llevar a condiciones climatológicas distintas. Entonces, yo ya sé cómo se comporta el clima y yo tengo unos parámetros, ¿verdad?, dentro de los cuales estoy jugando, pero siempre van a ser parámetros. ¿Cuál es la ventaja de ponerle un modelo a la parte de inteligencia artificial? Que puedo llegar y simular escenarios que tal vez nunca se han llegado a dar, pero me permite estar en la capacidad de poder decir, tengo la plena certeza, después de N cantidad de simulaciones, que este modelo o este diseño que estamos proponiendo es el más eficiente. Más eficiente desde la óptica de durabilidad, más eficiente desde la óptica de sostenibilidad, más eficiente porque es el que va a generar la menor cantidad de emisiones de CO2, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es solamente en la etapa de diseño. Sí. Ahora sí, viene la etapa de logística. ¿Cómo vamos a construir esta carretera o cómo vamos a construir este puente? Podemos, a través de inteligencia artificial, diseñar las mejores rutas para el traslado de materiales. ¿Cómo hacemos para hacer un cambio en la ruta 32 sin que afecte de manera tan drástica sí, el tráfico en la carretera? Entonces yo puedo hacer de modelos que me permitan identificar posibles horas mejores para trabajar o posibles rutas mejores para trasladar materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es en la etapa de logística. Después estoy en la etapa de construcción, arranco la construcción, puedo hacer un uso más eficiente de las planillas, de las cuadrillas, de los traslados de materiales. Puedo agarrar y hacer el modelo de la carretera usando la metodología BIM, y los modelos BIM eventualmente también pueden tener conexión con sistemas de inteligencia artificial que me permitan hacer más eficiente el proceso de construcción. Puedo utilizar drones y puedo evaluar imágenes capturadas en tiempo real contra modelos BIM y hacer una comparación sobre la eficiencia de mis tiempos de construcción, de la calidad de la construcción, de la fineza, por así decirlo, o de la precisión de la construcción en relación al diseño original. Y eso es solo en etapa constructiva. Eso viene en la etapa de operación. Si yo a la carretera, al puente, le dejo unos sensores o le pongo artefactos que me permitan medir el tráfico, la velocidad, los pesos. Si se movió, si se desplazó, y no esperar tantos años, que es lo que nos pasa ahora, y vemos ya la estructura deficiente. Exacto. Yo puedo agarrar toda esa información, llevármela a un modelo, analizarla con inteligencia artificial y de manera proactiva venir y decir, yo había diseñado una carretera, un puente que iba a tener desplazamientos o asentamientos de estas proporciones en estos tiempos, y lo que estamos percibiendo es que son o más o menos. Entonces, eso me permite a mí ajustar de manera proactiva mis planes de mantenimiento. Entonces, yo no tengo que ir a hacer un trabajo de reparación de manera reactiva cuando ya la carretera no sirve, que sabemos que eso genera de manera colateral un problema muy drástico desde la óptica de tránsito. Yo lo puedo hacer de manera preventiva y puedo alargar la vida útil de lo que construí, y no necesariamente tengo que incurrir en este tipo de problemas que generalmente son bien complejos de resolver. Quédese con nosotros y conozca otros beneficios de la inteligencia artificial. Pensar en Costa Rica. Es un documento técnico en donde se plantean una serie de realidades y recomendaciones sobre problemáticas nacionales. Aeropuertos. ¿Sabías que el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber en Iberia ha sido tan exitoso que el Plan Nacional Aeroportuario estima que su tráfico va a aumentar más de 3 veces en los próximos 25 años? ¿Qué propone Pensar en Costa Rica?
Para continuar con el servicio de excelencia, en el aeropuerto Daniel Oduber deben ejecutarse estas 3 acciones. Reconstruir la pista de aterrizaje, construyendo primero una calle de rodaje paralela que opere como pista mientras se reconstruye la original. Negociar una adenda con el concesionario actual o concesionar el lado aéreo para realizar las obras de ampliación de la pista y de las edificaciones necesarias. Ampliar la rampa para atender el gran número de aeronaves. Les invitamos a conocer el documento en www.cefia.br.cr y seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos hablando de BIM, ya nos metimos en el BIM. En el 2024 fuiste parte de una revolución tecnológica que marcó las líneas para tu futuro profesional. Ahora sé parte de ese futuro que ya está aquí, en el Hotel Barceló San José, este 26 y 27 de noviembre. No te pierdas la 5ª edición del BIMCon 2025. El congreso organizado para los profesionales que te mostrará cómo la metodología BIM puede transformar la forma de trabajar en el sector AECO, arquitectura, ingeniería, construcción y operaciones para un futuro sin precedentes. Organiza Patrocina. BIMCon 2025. Un caos vial, gente incómoda, un poco de impacto en la salud también, y ni qué decir de los aspectos económicos, ¿verdad? Hemos hablado otro momento que no es lo mismo tener que intervenir, lo que sea, una pared, la casa, una carretera, un gran proyecto, cuando estamos empezando a ver el problema, que cuando ya el problema no nos dejó seguir transitando. Y eso es bien valioso. Yo creo que para todos nosotros, cuando usted nos explica esto y vemos, no querríamos no pensar que vamos a tener proyectos ahora, por ejemplo, de este tipo, en donde no tengamos la asistencia de la inteligencia artificial para optimizar todo, porque queremos eso, queremos más optimización. Don Luis, hacia el cierre del programa habíamos conversado antes de empezar de la eficiencia, que es un aspecto bien valioso y que usted me explicaba con la inteligencia artificial. Y yo quisiera que para quienes están en la casa y tienen ya dispositivos con inteligencia artificial, los saben utilizar, conocen un poco más, ¿nos puede usted contar cómo es que la inteligencia artificial puede hacernos ahorrar dinero o puede hacer nuestra casa más eficiente? Contemos un poco eso antes de terminar el programa, don Luis. Claro. Y eso tal vez nos lleva a un punto que tocamos en algún momento de la conversación, que es el Internet de las cosas, ¿verdad? O sea, estos dispositivos como los asistentes, como Alexa o los Google, permiten ser fuentes de capturar información nuestra y también capturan hábitos de consumo y de comportamiento de las personas. Pero así como surgieron estos, que tal vez son los más comunes, ahora cada vez es más frecuente encontrarse bombillos inteligentes, televisores inteligentes, artículos de cocina conectados a internet, ¿verdad? Refrigeradoras. Ahora hay sartenes inteligentes, hay un sinfín, digamos, de electrodomésticos que tienen acceso a internet. Si ese es el caso de cualquiera de las personas que nos está viendo, cada vez estos dispositivos se alejan un poquito de simplemente ser solo inteligentes y se empiezan a acercar cada vez a modelos más de inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo nos permiten a nosotros ser más eficientes en el consumo, por ejemplo, o en los costos de reemplazo? Hay sistemas, por ejemplo, termostatos de casas que utilizan aire acondicionado. Hay termostatos que son inteligentes y que permiten eventualmente identificar cuáles son las temperaturas y los usos del sistema de aire acondicionado para poder hacer un uso más eficiente de la electricidad. Entonces yo puedo disminuir la factura de mi recibo eléctrico simplemente porque hay un sistema que utiliza inteligencia artificial que permite identificar que yo a ciertas horas siempre enciendo el aire acondicionado a tal temperatura y a ciertas horas las apago. Antes era simplemente, la gente podrá decir, pero es que eso lo podés resolver con un timer. Si a la misma hora siempre lo encendés y a la misma hora siempre lo apagás,
eso lo resuelves con un timer y eso no es inteligente. Correcto. Pero ¿qué pasa el día que amaneció lloviendo y que ese día no hace calor? Yo ese día probablemente no voy a querer encenderlo a esa hora. Entonces, hay una serie de fuentes adicionales de información que están nutriendo estos sistemas que permiten que tomen decisiones por nosotros, y puede ser que él de antemano ya sepa, el sistema, que ese día no vas a encender el aire acondicionado porque amaneció lloviendo y está frío. Lo mismo ocurre con los bombillos. Los bombillos inteligentes, vos podés definir tiempos de encendido y apagado. Pero más allá de tiempos de encendido y apagado, también hay tiempos de optimización de uso energético, ¿verdad? Entonces, toda la información que nosotros le suministramos a estos dispositivos permite que nosotros seamos no solamente usuarios de información o usuarios de sistemas que utilizan inteligencia artificial, sino que al mismo tiempo nos permiten ser usuarios más conscientes de consumo energético, que al final del día, más allá de un tema de sostenibilidad y más allá de un tema de proambiente, es que también nosotros recibimos un beneficio porque somos usuarios de menor consumo. Bueno, ahí se va cerrando el círculo con ese tipo de asistencia. Don Luis, para finalizar, quisiera que por favor usted le dé un mensaje a los profesionales, especialmente que nos han escuchado, a adolescentes y a niños que han estado escuchando el programa y que entienden que la inteligencia artificial está con nosotros, que nosotros siempre seremos el gran gestor de esta información y que tal vez podamos un poco bajar la resistencia que le hemos tenido. Entonces, por favor, le pido en cierre que le pueda dar un mensaje a profesionales que nos han escuchado y también a adolescentes que están ya familiarizados con la inteligencia artificial. Claro. Bueno, la inteligencia artificial llegó para quedarse y realmente más allá de una tendencia o de un sistema que están haciendo para venir y reemplazar el conocimiento de las personas, su objetivo principal y su objetivo primario siempre ha sido y siempre será hacer que las personas que utilizan inteligencia artificial puedan tomar decisiones más educadas. Entonces, muchas veces hemos consumido sistemas de inteligencia artificial sin saberlo y hoy creemos tener una resistencia porque creemos que va a venir y reemplazar. Y lo cierto es que entre más rápido nos montemos nosotros en el uso y más temprano seamos capaces de poder incorporar la inteligencia artificial en nuestras tareas, más difícil o más complejo va a ser que nosotros seamos en algún momento reemplazados por un sistema, porque lo cierto es que el principio original nunca nació para hacer eso. Nació para hacernos personas que puedan tomar decisiones más educadas, utilizando información, para darnos capacidades que nosotros en nuestra capacidad humana no hubiésemos podido. Nosotros no podemos simular N cantidad de escenarios y para eso están sistemas y computadoras que vienen y se comportan como una herramienta más de nuestra caja de herramientas para que cada vez nosotros seamos capaces de poder hacer proyectos más eficientes, mejor construidos, de manera más inteligente y más consciente con el medio ambiente y al final del día con un bottom line, como decimos nosotros, más costo efectivos para el cliente final. Y al final del día ese es el mensaje de fondo y el objetivo principal de la inteligencia artificial. Don Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado. De verdad que ha sido un espacio, un ratito en el que hemos aprendido muchísimo, en el que hemos además podido proyectar todos los beneficios que tiene y cómo nos puede optimizar la vida un montón la inteligencia artificial. Buenísimo, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted. Y muchísimas gracias a ustedes que nos acompañaron un sábado más en Sinergia CFIA. Nuestra cita es dentro de 8 días.